Además, Sunak va a tener elecciones dentro de muy poquito. Cada vez la economía y los datos se lo ponen más complicado. Sobre todo para vender ese discurso de que tiene que repetir como primer ministro del Reino Unido. Porque si repite y los datos son estos, bueno, se lo pone complicado, desde luego, a los británicos. Bueno, les hemos hablado ya de las previsiones del Banco de Inglaterra, de ese error también, pero les diré que en esto de las predicciones económicas hay casi más errores que aciertos. De hecho, lo raro es acertar con las previsiones. Sin ir más lejos, fíjense en el dato de inflación esta semana de Estados Unidos. Ya saben que el IPC se esperaba que ya empezara a ver, o empezáramos a ver nosotros ese 2%, el dato se esperaba que fuera 2,9%, aunque estuviera más cerca del 3% que del 2%. Bueno, pues ver ese 2% psicológicamente ya podía servir a los mercados para decir, pues ya está, vamos a tener ya la bajada de tipos enseguida, pero no fue así. El IPC acabó en el 3,1, 2 décimas por encima de lo esperado, y esto hizo que los mercados se trastocaran mucho por las expectativas que habían descontado ya de niveles de inflación y también de bajada de tipos de interés. Claro, el error no solo estuvo ahí, aunque es verdad que es donde se centra la atención mediática, en el dato de inflación general anual. Bueno, lo cierto es que también hemos visto un clarísimo error en la subyacente, que ya saben que además también es muy importante para la Reserva Federal. La cuestión es que ya parece que estamos poco cansados, ¿no? Sobre todo los mercados, de ver cómo esas previsiones, que son lo que se utilizan por parte de los mercados para descontar expectativas, cómo esas previsiones no acaban siendo las correctas. Recuerden, si no, a Powell, que incluso para protegerse las espaldas con las estimaciones de dónde van a estar los tipos, es decir, ese famoso dot plot, él ha llegado a decir en varias ocasiones, y ahora vamos a ver un ejemplo, que el dot plot tiene una vigencia, que caduca, que, bueno, sirve para las semanas posteriores al momento de publicación, pero que luego ya no sirven esas previsiones. Vamos a escuchar cuando decía eso hace unos meses. Well, so let's talk about the dot plot first. So the dot plot is a picture in time of what the people in the committee thinks is likely to be appropriate monetary policy in light of their own personal economic forecast. In principle, when things change, that's not like a plan that anybody's agreed to or that we will do. That's a forecast that would change, for example. I mean, many things could change that would cause people to say, I wouldn't write down that dot, 6 weeks later. Think of the number of things that could change your mind on that. So I think the efficacy of the dot plot probably decays over the 3-month period between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there, and we do personally. Bueno, y esto no deja de ser un buen jarro de humildad tirado por encima de las cabezas de todos, de los banqueros centrales, de los reputados economistas que están en grandes casas de análisis en Wall Street. De hecho, el economista jefe de Deutsche Bank ha llegado a admitir que los economistas tienen muchas oportunidades, y cito textualmente, de avergonzarse de sus propias previsiones. Hay que ser justos, también diré, y decir que llevamos 4 años desde que empezó el coronavirus con una economía cuanto menos rara, que se está saliendo un poco de los modelos que teníamos tradicionales que se utilizaban para hacer esas previsiones. Una economía que ya saben que se cerró a propósito en 2020 por la pandemia, por esos confinamientos, provocando así una recesión artificial de la que solo salimos de una manera también curiosamente artificial, inyectando mucha liquidez, inyectando dinero, aumentando la deuda, imprimiendo billetes básicamente por parte de los bancos centrales. Y claro, todo esto tan raro, tan extraño, tiene consecuencias también a la hora de hacer previsiones a partir de ahora y de cómo se está moviendo la economía. Ya no es solo que se haya toqueteado artificialmente el funcionamiento de la economía, es que las crisis que hemos tenido también han cambiado un poco nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, y que por supuesto está afectando también a la economía. Piensen en la pandemia, en el fenómeno de la gran dimisión. Recuerden, miles, millones incluso de personas dimitiendo de sus trabajos en Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, y negándose un poco a coger cualquier cosa, a aceptar cualquier trabajo, para poder hacer un equilibrio un poquito mejor entre la vida personal y la vida laboral. Claro, eso ya saben que ha cambiado mucho la manera en la que vemos el mercado laboral estadounidense, y piensen si no también en esas vacantes de empleo que hemos tenido tan elevadas durante tantísimos meses. Ahora bien, ¿qué hacen los economistas? ¿Cómo hacen esas previsiones? Bueno, pues generalmente utilizan modelos. Hay modelos, por ejemplo, que se denominan modelos con versión de un PROBIT, que es una abreviatura en inglés de probabilidad y unidad, Probability Unit, que también, por cierto, se basa en otro tipo de indicador, que son las curvas de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, hay muchísimos indicadores en la economía estadounidense. Sin ir más lejos, ventas minoristas o producción industrial, que hoy se han publicado. Pero